La codificación de los libros litúrgicos. La época de transición entre la Antigüedad tardía y la Edad Media temprana fue testigo de la codificación de los libros litúrgicos para la celebración de la misa y otros ritos sacramentales. Estos libros solían contener los textos necesarios para determinados ministros litúrgicos, sobre todo el sacramentario para el obispo o el sacerdote oficiante, el leccionario y sus formas precedentes para el diácono, el subdiácono o el lector, y el gradual o antifonario de la misa para los cantores. Sacramentarios. El sacramentario puede describirse como el libro que contiene los textos recitados o cantados por el obispo o el sacerdote que oficia la celebración de la misa y otros sacramentos, así como diversas consagraciones y bendiciones. En el caso de la misa, los formularios para ocasiones particulares parecen haber surgido como pequeños cuadernillos, libelli missarum, que se recopilaban y luego se organizaban en un libro para ser utilizado durante todo el año litúrgico. Se han identificado dos tipos de sacramentarios romanos, el gelasiano y el gregoriano. Se diferencian entre sí de manera significativa, pero ambos se utilizaban al mismo tiempo en Roma y en la península italiana, así como al norte de los Alpes. Se cree que el sacramentario de tipo gelasiano fue compilado originalmente para el uso de los sacerdotes en las iglesias titulares de Roma. Su representante más antiguo, el manuscrito Reg Lat 316 de la Biblioteca Vaticana, conocido como gelasiano antiguo, está organizado en tres partes distintas y mantiene separados los ciclos temporal y santoral. Además, los conjuntos de misas suelen tener dos colectas, oratio, una secreta, un prefacio propio, también llamado contestatio o contestata, una postcomunionen, y normalmente una oración de bendición, ad populum. El sacramentario de tipo gregoriano surgió de la recopilación de libros de misa para uso del Papa, cuando celebraba en San Juan de Letrán, su catedral, y en las iglesias estacionales de la urbe. Su primera redacción puede haber sido bajo el Papa Honorio 625-638 y se amplió en el transcurso de los siglos VII y VIII. Los ciclos temporal y santoral se combinaban en una secuencia de domingos y días festivos. Los conjuntos de misas de la tradición gregoriana suelen tener tres oraciones: una colecta, oratio, una oración sobre las ofrendas, superoblata, y una oración final, ad completa o ad complendum. Muchos formularios incluyen también una oración de bendición, super populum. El número de prefacios es mucho menor que los sacramentarios gelasianos. El Adrianum solo tiene 14, frente a los 54 del gelasiano antiguo. Leccionarios. Los leccionarios que contienen los textos de las lecturas bíblicas, también llamadas perícopas, para la misa y el oficio divino, se desarrollaron, en primer lugar, a partir de las notas marginales de los manuscritos bíblicos que designaban las perícopas que debían leerse, y en segundo lugar, a partir de las listas que indicaban el comienzo, incipit, y el final, explicit, de las lecturas para una determinada celebración litúrgica. Estas listas, que se utilizaban con un manuscrito bíblico, se denominan capitularia y se elaboraban para las lecturas de las epístolas, elegidas entre las cartas del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles o el Antiguo Testamento, o para las lecturas del Evangelio, o para ambas series de lecturas de la misa. Posteriormente se copiaba el texto completo de las lecturas bíblicas en un manuscrito, ya sea para la epístola, epistolario, o para el Evangelio, evangeliario, o para todas las lecturas en un único leccionario de la misa, que más tarde se incluiría en un misal completo, junto con las oraciones y los cantos. Los ritos occidentales no romanos, como el galicano, el milanés o el visigodo, muestran una considerable variedad en la selección de perícopas bíblicas para la celebración de la misa. Sin embargo,
tienen rasgos comunes que los distinguen del rito romano, sobre todo el uso de tres lecturas, la primera del Antiguo Testamento, normalmente una profecía, la segunda del Nuevo Testamento y la tercera de los Evangelios. En los ritos romano y bizantino solo se leen ordinariamente dos lecturas, y en la tradición bizantina la lectura no evangélica se limita estrictamente al Nuevo Testamento. No hay pruebas claras de que la misa romana primitiva haya tenido alguna vez un sistema de tres lecturas. Los documentos que se conservan indican una evolución compleja relacionada con la organización progresiva del año litúrgico. La elección de la perícopa bíblica estaba a veces relacionada con la iglesia particular de Roma, donde se celebraba la misa estacional. Las lecturas de la epístola y del Evangelio se organizaban en dos ciclos distintos y se registraban en dos tipos de libros litúrgicos que permanecieron independientes durante este periodo. Ciertamente, no hubo una construcción sistemática del leccionario, como ocurrió en las reformas litúrgicas posteriores al Concilio Vaticano II. Sin embargo, al mismo tiempo hubo una cierta correspondencia entre el epistolario y el Evangelio en las diferentes etapas de su desarrollo. La fuente más antigua del leccionario que se conserva, en la que se unen las lecturas de la epístola y del Evangelio para un ciclo completo de domingos y fiestas, es un documento que asumiría un papel crucial para la historia posterior de la misa romana, el Comes de Murbach de finales del siglo VIII. Procedente de una abadía de Alsacia que adquirió una considerable importancia religiosa y política en la época carolingia, el capitulario existente enumera las palabras iniciales y en muchos casos también las finales de las lecturas de la epístola y el Evangelio, y estaba destinado a ser utilizado junto con un manuscrito bíblico que contenía el texto completo. La disposición de las lecturas se ha identificado como una adaptación franca de los tipos epistolares y evangélicos romanos anteriores. Este ciclo completo de domingos y fiestas se adoptó posteriormente en los misales según el uso de la curia romana del siglo XIII, y es en gran medida el mismo que en el Misale Romanum de 1570. Libros de canto. Las primeras fuentes occidentales de textos de canto para la misa proceden de la Galia del siglo V y están asociadas a las lecturas de las Escrituras. Los libros de canto romano se mencionan en fuentes anglosajonas de mediados del siglo VIII. Sin embargo, las fuentes más antiguas disponibles de textos de canto para la misa romana solo proceden de finales del siglo VIII y fueron escritas en el norte de Francia. Estos manuscritos no contienen notación musical. David Healy explica que las melodías de los cantos se interpretaban, aprendían y transmitían sin la ayuda de ningún registro escrito, y así continuaron en gran medida. La codificación de las melodías de los cantos fue probablemente el resultado de la considerable expansión de su repertorio en el período carolingio. El creciente número de cantos y la mayor variedad estilística de la música litúrgica, incluyendo secuencias, tropos y más configuraciones del ordinario, pusieron a prueba las capacidades de transmisión oral y necesitaron ayudas escritas para la memorización, al menos con el propósito de ensayarlos, o bien para interpretarlos. Hacia el año 900 aparecen libros con un ciclo completo de cantos anotados, y los primeros ejemplos son los manuscritos Chartres, Bibliothèque Municipale 47, procedente de Bretaña, Laon, Bibliothèque Municipale 239 y Sengol, Steve Bibliothèque 359. Órdenes. Una fuente inestimable para nuestra comprensión de la liturgia occidental altomedieval es la colección de documentos conocidos como Ordines Romani, que describen los ritos que se celebraban y servían como instrucciones prácticas para los ministros en una variedad de celebraciones litúrgicas, incluyendo la misa, el oficio divino, el bautismo y otros sacramentos, así como para los sacramentales,
para usar la distinción posterior y escolástica. Estos órdenes fueron copiados, adaptados y modificados durante su uso litúrgico. Los primeros manuscritos del período carolingio no proceden de la ciudad de Roma, sino que fueron escritos en territorio franco y documentan un proceso de recepción y adaptación de la liturgia romana. Para la historia de la celebración efectiva de la liturgia, así como para su impacto social y cultural, los órdenes son más informativos que los sacramentarios, porque nos ofrecen instrucciones escénicas rituales. A principios del siglo VIII, el rito romano se estableció como un conjunto reconocible de textos litúrgicos y formas rituales que se codificaron en libros litúrgicos. Estos libros no fueron compuestos originalmente con la intención de ser copiados y utilizados más allá de Roma y sus alrededores. Por diversas razones religiosas, culturales y políticas, la práctica litúrgica romana fue adoptada en el norte y oeste de Europa, especialmente durante la Reforma carolingia.